todo lo que brilla es amor. Y todos los unicornios existen. Hablemos de relaciones reales en tiempo de unicornios. Bienvenidos. Maggie, ¿ubicas la primer memoria que tuviste de tu mamá? Chirrión. La primer memoria... No recuerdo a qué edad, pero yo creo que chiquita. ¿Y tú? Yo sí, lo tengo muy clarito. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, 8º episodio, Tiempo de Unicornios. Mi nombre es Berenice Amador. Yo soy la doctora Maggie Cota. Y hoy es un episodio especial. Es un episodio especial, pues no tanto porque estemos a punto de comenzar este 10 de mayo, el Día de las Madres, sino porque vamos a hablar de un aspecto de las mamás, o de nuestra mamá, como no la solemos recordar, como mujer. Y tenemos una carta que nos hizo llegar... Claudia. Adelante, Maggie. Gracias, Claudia, por enviarnos esta carta y comenzamos. Carta para Tiempo de Unicornios. Hola, hoy quiero hablar de mi mamá. No desde el lugar del reclamo, que ya hice muchas veces, quizá demasiadas, sino desde un lugar más claro, más adulto, creo. Yo siempre la vi como mi mamá, mi referencia, mi medida, mi apoyo. La que no se cansaba, la que todo lo podía, la que tenía respuestas para mis dudas y comida caliente cuando llegara del trabajo rota. Pero ahora, que también soy madre, o que al menos ya soy adulta, me doy cuenta de algo que me duele. Nunca la vi como mujer. Nunca pensé en sus sueños, en lo que tuvo que guardar en un cajón porque llegó un hijo antes que un viaje, una enfermedad antes que una carrera, un matrimonio antes que el autoconocimiento. Ahora veo que todo lo que me dio muchas veces eran cosas que probablemente había soñado para ella. El descanso que no se daba, me lo dio a mí. La ternura que no recibía, me la ofrecía sin medida. El tiempo que nadie le ofrecía, me lo regaló como si fuera inagotable. Y sí, claro que me dolió cuando me gritó, cuando no me entendió, cuando no fue la madre que yo necesitaba. Pero hoy me pregunto, ¿cómo iba a entenderme si nadie la entendía a ella? ¿Cómo podía sostenerme si a veces ni a ella la sostenían? Perdón por haberte juzgado, mamá. Perdón por no saber ver la historia detrás de tu cansancio. Ahora entiendo que cada una de tus ausencias tenían un contexto, y lo que yo veía como frialdad muchas veces era agotamiento. Gracias por no haberte rendido. Gracias por haber hecho magia con lo que tenías. Gracias por darme lo que tú nunca tuviste. Ojalá un día yo pueda hablar contigo de todo esto. Mientras tanto, lo dejo aquí por si alguien más necesita recordar que su mamá también era una mujer. Claudia. Cielos. Creo que escuchar esta carta es como si abriéramos una cajita, como que muchos llevamos en el pecho y a veces no nos atrevemos a mirar o no nos atrevemos a nombrar. El otro día estaba en una conversación con mis amigas y hablábamos cada quien como de esta visión que tiene de su mamá. Y no solo en ellas, sino a veces en consultorio he escuchado esta queja que nos hace dudar si nuestra mamá o nuestro papá, pero en este caso nuestra mamá estaba lista para ser mamá, si tenía lo que era suficiente o lo que nosotros creíamos que tenía que tener para poder hacer el papel como nosotros hubiéramos necesitado. Y hoy que esta carta nos enfrenta con el hecho de que nuestra mamá no solo era mamá, sino también era una mujer, quizá nos lleve a hacernos algunas preguntas. Por eso iniciaba con, ¿ubicas la primer memoria que llega a ti de tu mamá? En mi caso, la primer memoria es eso, siendo la figura más poderosa de mi entorno, la figura a la que yo voy a acudir en cualquier momento, la figura esta donde ya sea voy a buscar la protección, el amor, la contención, en general que cubra mis necesidades. Y entonces mis primeras memorias obviamente son cuando ella atinadamente, según yo, las cumplió, momentos muy felices o momentos donde ella no cubrió la expectativa, entonces son momentos muy amargos. ¿Tú qué opinas, Maggie? ¿Qué memoria vino a tu mente? Me pusiste a pensar bastante porque yo siempre me he quejado de que yo no tengo muchos recuerdos de chiquita, así como que no me llegan memorias, porque hay personas que me dicen, no, es que yo sí recuerdo desde que tenía como 3 años, 2 años, y yo no. El primer recuerdo que tengo así es de mi mamá en la cocina haciendo mi pastel número 4.
Me acuerdo perfecto del pastel, casi te puedo decir que me acuerdo perfecto del sabor, porque con los años yo he tratado de replicar ese tipo de pasteles. Y me acuerdo muy bien de ese cumpleaños, pero no me acuerdo de muchos momentos así específicos donde ella hiciera cosas, pero en la cocina sí. ¿Será que ahí era nuestra manera de comunicarnos o me siento como tita y como agua para chocolate? Pero muchas veces a través de la comida era nuestra manera de demostrarnos atención, cariño. Me acuerdo de mi mamá haciendo los platos que nos gustaban, consintiéndonos en algo, lo hacía muchas veces a través de la cocina, entonces yo creo que esos recuerdos para mí son los primeros definitivamente. Se dice que las memorias significativas están rodeadas o sostenidas por una emoción, y entonces casi todos vamos a ubicar o memorias muy felices o de miedo en algunos casos, o memorias tristes, ¿no? O esas memorias que nos hicieron quizá también enojar. Entonces pienso, esas primeras memorias nos hicieron crear la idea de quién era mi mamá. Hay una historia que contaba con mis hijos el otro día. Mis hijos eran cuidados por una niñera cuando tendrían, no sé, entre 4 y 6 años. Y yo una tarde llegué de trabajar y estaba mi hija, la menor, escondidita en su cuarto ahí entre las literas. Y yo, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Desesperada, ¿no? Con todo el estrés de la calle. Y ella muy asustada, llorando, me dice que la niñera y sus hermanos le pusieron un video de Elmo, pero violento, pues, ¿no? Hay algunos videos así como en las redes, todavía existen. Entonces yo, al verla llorar y tan asustada, llena de pánico, me fui directo hacia esta mujer y la corrí. O sea, sin pensarlo, le dije que era el último día, que cómo era posible que le hubiera hecho eso a mi hija. Y entonces mi hija recuerda ese video de Elmo como si fuera algo muy terrorífico, y esa historia como si fuera algo que le da mucho miedo. Y yo le preguntaba, ¿tú crees, hija, que si yo no hubiera actuado así, si yo no hubiera tenido esa respuesta donde me enojé muchísimo con esa niñera, quizá ¿tú crees que le tuvieras miedo todavía a Elmo o a ese video? Y ella me decía, pues quizá no. Esto me hace pensar que nosotros creamos las historias, sí, como las recordamos como nosotros las vivimos, claro está, ¿no? Ella tuvo miedo, pero también las recordamos como nos enseñan a recordarlas. Y esto viene a mi mente porque a nosotros nos enseñaron que nuestra mamá era nuestra mamá. Es decir, todas las primeras memorias están rodeadas de que esa figura solo está aquí con un fin, que es cubrir mis necesidades, hacer todo lo que yo necesito, que si cocinarme, que si lavarme, o que si, no sé, calmarme, curarme. ¿En qué momento nosotros pasamos a poderla ver como un ser humano o como una mujer, como menciona Claudia, en la carne? Nos damos cuenta muchas veces que el momento de entender mejor a mamá es cuando nosotros pasamos por las mismas situaciones, y muchas veces es cuando tú eres mamá. Yo creo que es cuando más he entendido a mi mamá, cada vez que me he enfrentado a una situación difícil con alguno de mis hijos y digo, ay, ¿cómo le hizo mi mamá con 7? Ese es mi pensamiento primero. O sea, yo nada más tengo 2 y ella 7, y me entra una compasión tremenda y digo, el trabajal que se tuvo que aventar, porque a lo mejor éramos medio bien portados, pero 7 somos un montón. O sea, por donde lo veas, somos un montón. Y es cuando más uno se da cuenta de que la labor de ser papá no es fácil, y que la labor de ser papá no viene con instructivo, aunque suene así a veces muy cliché decir, es que no traemos instructivo. Es que realmente no traemos instructivo. Traemos el aprendizaje que nos dieron a nosotros nuestros padres de cómo nosotros vamos a ser papás, pero ellos vienen con el aprendizaje de sus papás, con lo que ellos vieron, con lo que a ellos les gustó y no les gustó, con lo que parece que a lo mejor querían cambiar pero no pudieron cambiar, y ellos vienen con historias. O sea, somos historias familiares, somos historias que van tejiéndose con las historias de bisabuelos, abuelos, papás, hasta llegar a nosotros, y muchas veces cargamos con las historias pasadas y creemos que la situación, por ejemplo, una situación en el presente, es que mi mamá no hizo esto o faltó esto, y esa historia, si la llegáramos a platicar,
quizá mamá diría, esto me recuerda a mi mamá, y quizás si fuéramos con la mamá, esto me recuerda a la mía. Historias entrelazadas, historias que se van llevando de persona a persona, de generación tras generación, de tal manera que la humanidad se va forjando así. Nos vamos forjando por la cultura, por el entorno, por cómo nos han enseñado o como les fueron enseñando. Y a veces avanzamos nosotros con muchos reclamos hacia esa persona sin tomar en cuenta esa historia. Y podríamos decir, es que se pudo haber preparado, es que a lo mejor ella creía que estaba preparada, a lo mejor creía que era lo que seguía, porque no tenemos una guía. Una cosa es que nosotros creamos que podemos y otra cosa es cuando ya estamos en la chamba, en el día a día, y nos damos cuenta de que la chamba no era tan fácil como lo hubiéramos pensado, pero nadie nos dijo eso. A veces decimos, no, es que la maternidad es maravillosa, es hermoso, es lo mejor, es lo más grande, pero el día a día es difícil. El día a día de llevar a un hijo, de criarlo, no es una tarea fácil. Sí se cometen errores, y dentro de esos errores a veces como hijo nos cuesta mucho verlos porque somos hijos. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que no tiene ninguna queja? Estaba escuchando la otra vez a Marta de Baile y a Tere Díaz hablando justamente de eso, y Marta de Baile bien seria decía, pues existen hijos, como decía ella, factureros, que todo le quieren reclamar a los papás, que hasta Alejandro Jodorowsky, que es una personalidad y muy crítico y pensamiento, que hasta él alguna vez le tuvo que decir a tu hija, ya dime qué quieres para que puedas perdonar esto que te hice, que te compro un carro, pero dime qué hago ya para que me perdones. Dice Marta de Baile, yo me acuerdo lo que le reclamaba a mi papá, es que no estuviste, es que no me diste esto. Y Tere le decía, es que todos tenemos algo que reclamar, todos, de alguna manera u otra. Los papás, al ser humanos, pues no son perfectos, pero nos cuesta trabajo aceptar que como humanos, porque les ponemos el mote de papá y de mamá, y en el momento que son papá y mamá son súper poderosos, y papá y mamá deben de cumplir todas las expectativas de no, porque son papá y mamá, pero son mujer y un hombre, y también son humanos, y dentro de la humanidad cabe mucho la duda, el error, la equivocación, el intento, el fracaso, el éxito, todo lo que nos hace humanos. Y pues también lo hacemos con nuestros propios hijos, también pasa. Sí creo que allá hay adultos que dicen, yo ya, esos reclamos ya no los tengo porque ya me di cuenta, porque acepto, porque me doy cuenta que yo puedo crear una vida. Pero yo creo que sí, todos en algún momento tuvimos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde estamos viendo al mundo con ojos nuevos, nos quitaron la venda de que papá es perfecto y lo vemos más con errores y decimos, no es cierto, no era tan perfecto como yo creía, y se equivoca en esto y se equivoca y no le sale esto, y empezamos a acumular. Pero la madurez que vamos avanzando en nosotros en edad, pues también nos va dando un poquito de entendimiento. Y a veces no, a veces yo conocí personas que a sus, 60 años seguían quejándose de sus papás, es que mi mamá. Esos reclamos lo único que pueden hacer es que lleguemos a un momento en que la vida es cansada, cargando un peso tan grande. Fíjate que en este sentido de que todas las memorias están rodeadas por una emoción, este contexto de los papás en los primeros años, nosotros aprendemos todo, incluso aprendemos a poner límites. Yo me atrevería a decir que las personas que yo he escuchado, a lo mejor voy a generalizar, voy a hablar de un alto porcentaje de las personas que yo he escuchado que dicen, yo no tengo nada que reclamar a mis papás, tienden a ser personas que no saben poner límites. Porque en esos primeros años aprendemos qué son las emociones y cómo voy a lidiar con ellas. Y si yo tengo una memoria donde mis papás, en mi percepción, transgredieron mis límites, no me dieron, no me escucharon, no me quisieron, no me dieron, ¿tengo derecho al reclamo? Yo creo que sí, pero es utilizar el enojo, la frustración, la emoción para resolver la situación y luego continuar. Es un reclamo que me lleve a solucionar dentro mío, me queda claro. A lo mejor ya no hay nada que ir a reclamar a unos papás que ya ni se acuerdan de lo que pasó, ¿no? Como dices, las personas de 40, 50, 60, 70 reclamando que si la bicicleta, que si la Navidad, o que si en la secundaria, o que si o sea, cosas que los papás probablemente ya no estén físicamente, pero también probablemente ya no estén en condiciones de recibir reclamos. El reclamo solamente en la intención de saber que esto fue injusto conmigo, de darle voz a mi emoción,
de darle validez a esto que fue doloroso para mí, para luego comenzar a proceder a aceptar las cosas como son. En mi experiencia, no deberíamos de saltarnos el paso del reclamo para llegar a la aceptación. ¿Deberíamos de llegar a la aceptación siempre? Yo creo que sí, que eso es lo saludable con nosotros. A la resolución, porque a lo mejor no en todos los casos voy a aceptar todo lo que me dieron. Va a haber algunos casos en los que me tengo que permitir tomarme distancia de quien yo siento que me hizo daño, porque pues hay muchas historias muy complicadas, pero sí darme la oportunidad del reclamo y luego tomar la decisión desde quien yo soy ahora, desde yo adulto, desde ver a mi mamá y a mi papá como personas que se equivocan y que a lo mejor se siguen equivocando. Y entonces ya puedo decidir si voy a poner distancia o voy a quedarme y voy a aceptar y voy a abrazar y voy a perdonar que no me compraron la nieve que yo quería. Fíjate que he escuchado casos tan extremos como una mamá, que hoy el tema es la mamá, de decir es que me golpeaba, me insultaba, me humillaba, o mamás que permitieron situaciones dolorosas. Y obviamente tener un paciente con todo el dolor de su alma narrando esa historia, ¿no? Pero también tengo pacientes que me cuentan que su mamá la obligó a ir al festival navideño y la hizo pasar vergüenzas, o que su mamá la obligó a comer cebolla y no le gustaba, o que su mamá la miraba feo, ¿no? Con desdén. Y ambos dolores son muy válidos. La emoción está ahí, rodeando una memoria. Tenemos el derecho al reclamo, en mi opinión, sí, pero ¿y luego qué hago con el reclamo? ¿Voy a aceptar o voy a poner distancia? ¿O qué? Es bien importante validar la experiencia emocional de cada individuo como hijo, porque el dolor sí importa, los reclamos sí tienen sentido. La terapia humanista dice, no puedes aceptar algo que aún no has procesado. Uh-huh. Aceptar, que aquí es la cosa, no es resignarse ni borrar el pasado. Aceptar es entender que ya pasó. Claro. Que no se puede cambiar, pero que tú sí puedes transformarte a partir de ello. Y eso a veces implica expresar el enojo, sentir la tristeza, llorar lo que no fue. La idea es, desde esa mirada, rechazar no siempre es un acto de odio, a veces es un acto de protección y poner límites cuando tú te das cuenta que la situación podía poner en peligro tu bienestar. Sí, es válido poner límites, por supuesto que sí, porque uno no quiere repetir los dolores, uno no quiere repetir esas sensaciones, pero también vale la pena hacer un ejercicio como de decir, me voy a cuestionar la historia que me conté en mi infancia. ¿Qué me conté yo? ¿Cómo viví? Porque muchas veces construimos una narrativa demasiado rígida. Mi mamá nunca me quiso, nunca me llevó, siempre me recogía tarde, jamás, y empezamos a... Siempre fue cruel, y no vemos que hubo variaciones, había blancos, grises, no estamos negando que pasó, pero no de una manera totalmente rígida. Pero ver nuestra historia con totalismo, así de decir siempre, nunca, jamás, muchas veces es una historia que nos contamos y llegamos a lo que decimos el sesgo confirmatorio. Cada vez que mi papá hacía algo malo, yo confirmaba, o mi mamá hacía algo malo, yo confirmaba que era mala. Y borraba la parte donde mi mamá sí me hacía de comer, donde mi mamá me ponía trencitas, donde mi mamá me regalaba una paleta. Pero en el momento en que mi mamá me negaba algo, lo marco y lo grabo, creando a veces una deuda muy grande que nos cuesta muchísimo liberarnos cuando somos adultos y que vamos cargando, como lo platicábamos. Siempre es importante, si tú que estás escuchando te das cuenta que alguna de estas situaciones te pasa, que tienes a lo mejor todavía reclamos, te invito, hay muchas maneras en que tú puedes trabajar ese reclamo sin tener la necesidad de decirlo a nuestros padres, porque muchas veces nuestros padres ya no están en una situación de escuchar ese reclamo. Algunos ya no están, algunos están cansados y enfermos, algunos ni siquiera entienden cuál es el reclamo porque ni siquiera se acuerdan, o dicen, híjole, yo no pensé que fuera así, yo no lo vi nunca de esa manera. Permítete sentir tus emociones. Cuando quieras reclamar, permítete sentir el enojo, pero también permítete sentir la compasión por esa persona que no supo darte lo que tú necesitabas. Permítete sentir ira
pero también permítete sentir un poco de humildad sabiendo que uno también es humano y uno también se equivoca. Y si te das cuenta que es difícil, mi sugerencia siempre es pedir ayuda. Y si tú como Claudia, tú ya viste, ya entendiste, ya dejaste de reclamar, ya la puedes ubicar como una mujer, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti para no sentir como esta parte como si fuera una culpa de que no lo hiciste? O ella dice, Claudia, en la carta, yo quizá algún día te lo diga. En primer lugar, creo que no importa, ahí sí, no importa dónde esté la mamá, aunque esté ya muy grande, pues, si va a ser una cuestión de agradecimiento o de ahora te entiendo, no, siempre va a ser muy bueno escucharlo, que alguien valide que todo tu esfuerzo valió la pena de alguna forma. Y aunque no esté, ¿no? Poder tener este mensaje a través de una carta, a través de como tú lo quieras representar, poder tú soltar ese reconocimiento que te permite como recibir todas las partes que te fueron dadas de tus papás. Porque los papás te dan, aunque no seamos conscientes, todas las herramientas que tienes vienen de ahí. De ahí viene tu valor, de ahí viene tu posibilidad de hablar o de reclamar lo que no es justo de ellos o de quien sea. De ahí vienen pues muchas de tus habilidades, la estructura de tu vida viene ahí. Y si ahora vas a honrar a esa mamá porque ya entendiste. Honrar a los papás, nuestros padres nos dieron la vida, que es lo más grande que tenemos, pues porque sin ella pues ya no somos. Y eso ya los hace dignos de honra. Pero sí es importante, honrar no significa idealizar. Claro. Ni justificar sus actos, ni permitir abusos. Yo pienso que honrar en este sentido es como ponerlos en el lugar que les corresponden. Cuando somos adolescentes, como tú decías hace rato, tenemos esta intención, la mayoría, no todos, de ponernos en un tú por tú, en una postura simétrica aquí frente a ti, y empiezo a darme cuenta de todos los errores que habías tenido, que antes yo me consideraba, como dijiste ahorita, super mamá. Me pongo aquí enfrente y comienzo a cuestionarte, pero la postura ideal no es frente a tu mamá, porque ella está, digamos que su misión, la misión de ella es darte, formarte, tiene que estar en una figura complementaria, y la misión de nosotros es como recibir. Cuando ya podemos entender y ver y honrar, significa como ubicarnos en el lugar que nos corresponde, donde mi mamá es la que me dio, la que dicen en la terapia sistémica, en las corrientes de Bert Hellinger. Ellos son los grandes, nosotros somos los pequeños, y la intención es como aprender a recibir lo que me dieron, y lo que me dieron a veces no estuvo muy bien o no fue tan satisfactorio para mí, pero de ahí, de lo que me dieron, obtengo todo lo que necesité para ahora tener estas capacidades. Honrar es tomar la vida tal como vino, con lo que fue posible y con lo que no. Es poder decir internamente, tomo la vida que vino de ti, me la diste con lo que pudiste, con lo que supiste, con tus luces y con tus sombras, y ahora yo hago algo bueno con ella. ¿Qué pasa cuando el daño es muy profundo? ¿Qué pasa cuando el daño que en verdad afecta a la vida? Entonces el límite es vital, pero el límite puede venir desde un lugar de respeto. Te reconozco como el origen de mi vida, pero no puedo vincularme contigo si esto significa volver a herir. Exactamente, justo así. Tenemos el derecho, parece que socialmente nos estamos obligados a perdonar. O sea, si tú lo cuentas, las personas que te aconsejan y que te quieren te van a decir, hey, pero es tu mamá. Pero si el daño es profundo, como dices, creo que tenemos todo el derecho de decir, sí, pero te mantengo en un lugar desde donde no me puedas hacer más daño, ya sea físicamente o ya sea emocionalmente. Entonces, ¿qué significa realmente honrar a nuestros padres mañana, que estamos grabando ahorita, pero que mañana celebramos el Día de la Mamá? ¿Qué significa honrar? ¿Cómo honraríamos nosotros a nuestra mamá? A todos los que nos están escuchando, significa mirarlos como seres humanos. Vean a su mamá el día de mañana en una foto, en un recuerdo. Si la tienen presente, dense la oportunidad de verla como un ser humano, con su historia, con sus traumas, con sus limitaciones, con las decisiones que tomó. Significa dejar de pedirle que sea quien no pudo ser. Vean a esa imagen de su mamá y dense la oportunidad de verla así, sin exigirle lo que no pudo ser, y elegir qué tomas, qué dejas y cómo sigues tu camino.
agradeciendo lo que sí y dejando atrás lo que no. La verdad, amigos, amigas, es que honrar a la madre no siempre es llevarle flores, como dice Maggie, ni ir a comer, ¿no?, el domingo con ella. Bueno, mañana sábado. A veces es honrarla y es ir a terapia y decir, mamá, te amo, pero aquí se rompe el ciclo. Otras veces quizá honrar es bailar en la sala con tu hijo como ella lo hacía contigo, o bailar en la sala con tu hijo porque ella nunca bailó contigo. Las dos son memorias que ella te deja como una pauta para tú tomar decisiones en la actualidad. O también honrar es quedarte callada cuando quieres gritar porque entendiste que la voz también se hereda. Y si un día tú te descubres pensando, ¿por qué me parezco tanto a mi mamá? Respiras. Y entonces a lo mejor no es que estés repitiendo, sino que estás resignificando. Estás construyendo ahora tu nueva historia desde todo eso que no sé, que son tus bases. ¿Qué nos dice la sabiduría unicornia? Honrar no es cargar, es agradecer la vida y luego decidir qué vas a hacer con ella. Muy bien, Claudia, esperamos que... No me quedó muy claro si tu mamá aún está contigo. Si es así, esperamos que la disfrutes este Día de las Madres y todos los días que te queden, que puedas tener esta conversación con ella, que pueda servirte esta reflexión a la cual nos invitas y nos acompañas. Y para el resto de las personas, creo que hay una frase que me viene a la mente de todo esto que menciona Claudia, o esto que hemos venido mencionando, ¿no? Llevar a tu mamá contigo, la llevas, aunque no quieras, la llevas en tus gestos, en tus memorias, oye, en estas partes que tú eliges sanar. Y entonces un día te das cuenta de que ya no cargas recuerdo, que ahora los llevas contigo, son parte de ti. Yo nada más puedo decir felicidades a todas las mamás, porque en verdad es una chamba. A todas las mamás conscientes, a todas las mamás que en el día a día estamos luchando por sacar adelante a nuestros hijos, las honro, mi agradecimiento constante y a seguir adelante, queriendo ser mejores, pero también viviendo la vida como seres humanos. Sabiéndonos que somos mujeres, además de esa hermosa palabra de 4 letras que es mamá. Entonces nos despedimos, que tengan bonita semana, que disfruten mucho este Día de las Madres y nos escuchamos pronto. Claro que sí, cuídense mucho, nos vemos.